Excelente oportunidad la que nos brinda el Centro de Capacitación y Gestión Judicial del Superior Tribunal de Justicia de Misiones para conocer la prensa un poco más sobre el nuevo Código Civil y Comercial. Por eso vamos a disfrutar y entender un poco más esta nueva norma con la doctora Úrsula Basset, que es investigadora, directora del Centro de Investigaciones de Derecho de Familia de la Universidad Católica Argentina. Participó directamente en el armado del nuevo Código Civil y Comercial. El agradecimiento a esta casa por invitarnos, por Misiones Online Julieta Martínez, por Antena Misiones Daniel Leopardi, Germán Galarza por Canal 6 y quien nos está hablando, Gabriel Fusté por Radio República. La bienvenida a la doctora, gracias, muy amable, por estos minutos que nos va a dar. Por la invitación. Y la primera pregunta, como corresponde, para la dama del grupo. Arrancamos con la rompo el hielo. Bueno, un mes de entrada en vigencia este nuevo Código Unificado, Civil y Comercial. ¿Cómo se está llevando la justicia con esta nueva norma? Bueno, lo que decíamos un poco en las conversaciones previas es un poco una revolución. Hay que hacer nuevos formularios, hay que pensar, revisar las competencias de cada uno de los jueces. Los jueces, por otra parte, necesitan capacitarse porque el código entró en vigencia 8 meses más o menos después de su sanción, con lo cual son tiempos de corrida y de ajuste, ¿no es cierto? Pero bueno, por suerte están estos centros de capacitación que ayudan concienzudamente y que han empezado a capacitar antes de que entrara en vigencia la reforma, y eso ayuda a paliar la revolución que significa la aplicación. Doctora, ¿hay un cambio de criterio, de concepto? ¿Hay una nueva concepción del menor? Especialmente desde los 13 a los 18. Existe el adolescente, que antes no existía. Es decir, nosotros en el código no teníamos un adolescente, teníamos menores púberes e impúberes, que era la designación antigua, antiquísima que traíamos en el código, y el hecho de mencionar al adolescente, indudablemente, como usted bien dice, significa una nueva concepción de los niños menores de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño no hace mención, no hace discriminación entre niños y adolescentes, habla solamente de niñez, y hasta la mayoría de edad, según se dé en cada uno de los países, ¿no es cierto? El nuevo código, que es un código que busca ajustarse a matices, trata de ver cómo la capacidad va mudando a través del tiempo. Y una de las cosas que verifica es que durante la pubertad se va adquiriendo una autonomía progresiva, ¿no es cierto? Ahora sigue tratándolo en bloques, porque hasta los 13 es una cosa y de los 13 a 16 es otra y de los 16 a los 18 es otra. O sea, si bien es posible matizar y el juez, llegado el caso, pero en el caso de que se controvierta, ¿no? Si no, sigue el tema de los bloques, en caso de que se controvierta, el juez puede discriminar si la persona tiene una capacidad que supera o está por debajo de la capacidad legal establecida en bloques por la ley, sigue manteniéndolo así. En realidad el problema que se plantea es que, como hablábamos también con un poco de inquietud al principio, ¿no? Respecto de estas nuevas potestades que tienen los adolescentes, capacidades de hacer y de no hacer y todo lo demás, es una gran duda que genera a la doctrina en general el tema del código sobre el concepto de autonomía. Porque el concepto de autonomía es un concepto para personas que son fuertes, que pueden tomar sus propias decisiones, que tienen libertad para tomarlas. El problema es cuando el que es autónomo es vulnerable. Y entonces... Claro, pero al menos establece la obligatoriedad, me parece, al juez de escuchar al chico o a la chica. Sí, en general sí, no siempre. Hay hipótesis que son muy pero muy importantes en los cuales no está prevista la escucha y suponemos que el juez se va a sobreponer a la legislación y va a llamar a escuchar. Tenemos que pensar que el código no rige para los casos judiciales, rige para la vida común, es decir, una parte de los casos se van a judicializar, pero recién lo decíamos muy bien, lo que sucede con los códigos es que integran la vida cotidiana de los ciudadanos y entonces la gente empieza a actuar como si fuera una norma ética con lo que dice el código y la mayoría de los casos en realidad no se discuten en la justicia, se resuelven de acuerdo a las normas del código sin que pasen por la justicia. Bueno, somos muy puertas adentro de la casa, digo, porque los chicos de 13 años están sabiendo, no, yo puedo seguir donde estudiar. Entonces ahí dentro de la familia, del núcleo familiar, hay que también un poco aprender a negociar porque los chicos están sabiendo, digamos, que los derechos los incluyen de esta manera, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es un tema que el derecho todavía tiene que cultivar un poquitito más, que es la relación entre derecho y sociedad. Es decir, una cosa es redactar un código que se hace bajo 4 paredes, con expertos y qué sé yo, y otra cosa es el impacto que ese código tiene en las relaciones cotidianas, familiares, sociales, etcétera, etcétera. Yo no sé, no lo sabemos todavía, cómo la sociedad argentina va a procesar esto, es decir,
Sabemos que siempre nos ajustamos a todo, porque la capacidad de resiliencia es enorme. Pero, no sé, por ejemplo, en mi casa nunca hubo problema. Siempre nosotros hemos hablado, todas las decisiones se tomaron conversadamente. Ahora, al punto de que mis hijas a veces se enojaban porque no se planteaba una regla fija, ¿no es cierto? Los chicos a veces se sienten contenidos con una regla de los padres. A veces les falta la regla de los padres. Pero hay muchas personas que a lo mejor no pueden tener esta dinámica con los chicos y cada vez más sucede que se requiere la contención externa. Claro. Y entonces van los padres al Ministerio de Menores y le dicen, por favor, intervenga porque no puedo controlar a mi hijo. Claro. Curiosamente, la idea de que los padres iban a poder negociar o iban a estar en una situación de contención con los chicos no parece terminar de materializarse. Y en ese sentido hay que ver si el código ayuda a contener esas situaciones o si en realidad presenta fugas. En el sentido de que esos chicos necesitan acompañamiento todavía. Es decir, cuando uno les da mucha autonomía, es muy bueno, porque los ayuda a crecer. Pero en esas edades el acompañamiento es bueno que sea guiado. Es bueno marcar los límites. Sí. Por ejemplo, un chico de 16 años puede decidir terminar tratamientos vitales sin el consentimiento de los padres. Yo no sé si está suficientemente resguardado que un chico en esa edad podría estar deprimido si le informa que tiene cáncer. O podría estar bajo una cierta medicación que le influya su decisión. Claro. Porque esos son casos que no se van a judicializar. El chico tiene plena capacidad para decidirlo. A los 16. Doctora, un tema que es recurrente y que es central cuando se habla del derecho de familia es el tema de adopciones. Sí. Misiones tuvo en su historia reciente particularidades especiales con este tema. Incluso tuvo que en algún momento salir a generar normas para delimitar determinadas prácticas irregulares o ilegales, como el comercio puntualmente, con el tema de los niños, de los chiquitos, de los bebés. ¿Qué incorpora? Porque entiendo que hay derechos, o mejor dicho, garantías nuevas a propósito de las adopciones, el nuevo Código Civil y Comercial. El nuevo código trata de hacer las adopciones más ágiles, es decir, que sean más rápidas, que no demore tanto, incorpora algo que ustedes ya tenían, porque yo tuve la suerte de poder consultar la ley de adopción de ustedes, que muy buena, estaba incluso avanzada respecto al código en algunos aspectos que el código no llegó a abarcar. Contempla la forma de agilizarlo y contempla una mayor presencia de la voluntad del niño en todas las etapas del proceso, que incluso a una cierta edad puede ser parte, y eso es bastante ventajoso. Sigue faltando algo que el Código Civil y Comercial no puede proveer, que es una manda que nosotros tenemos, una imposición que nosotros tenemos de la Corte Interamericana de Justicia, en el caso Formerón contra Argentina, en donde Argentina resultó condenada, y resultó condenada por la trata de niños, por la compra y venta de niños, y se le impuso a la Argentina la carga de sancionar una ley penal que penalice el delito de la trata de niños. Hasta el día de hoy esa ley no se sancionó, no se sabe por qué, porque el caso de 2012 no se sabe si es que hay intereses en juego, qué es lo que sucede, pero esa ley nunca se termina de sancionar. De modo que esa protección, que no vendría probablemente el código, es decir, el código introdujo un resguardo más porque la primera redacción tenía la posibilidad de la entrega directa de manera más fácil, con más justificación, o sea, bastaba que uno se lo diera a una persona con la cual la madre tenía afecto, relación afectiva. Y eso es lo que decían todas las madres cuando daban entrega directa, aunque sea por intermediarios. Sí. No, lo que pasa es que la conozco y le tengo afecto. Bueno, eso ahora se quitó, entonces ahora está más resguardado. El problema es que la adopción es un cuello de botella que no termina de resolverse, porque de una parte están todos los niños que necesitan ser adoptados, pero que no pasan a la declaración de estado de adoptabilidad, y entonces están en situaciones intermedias por demasiado tiempo, y tiempo vital que es esencial, claro. Y los muchos padres que podrían hacerse cargo de ellos y que no tienen respuesta. Siempre el número de niños en situación de adoptabilidad es totalmente desproporcionado respecto a las personas que pretenden adoptar. Ahora, la norma misionera fija determinados límites, sí, a propósito de una cuestión sobre todo de arraigo con la región, geográfica y demás, justamente porque se daba el fenómeno, para decirlo en términos sencillos, de gente que venía de otras provincias a buscar chicos, sobre todo, y lo más doloroso, que lo hacían por los rasgos étnicos muchas veces y por este tipo de cuestiones. Sí.
en las garantías y derechos que, digamos, tutela el nuevo código, ¿hay contraposición con estas normas? ¿Con estos aspectos de la norma misionera? Una de las cosas que el código no llegó a abordar y que tiene la norma misionera, no, en general son compatibles por lo que yo pude ver, pero una de las cosas que ustedes tienen, que a mí me parece extraordinario, es el tratamiento de el consentimiento de la madre embarazada para dar una adopción. Que eso es un tema que el código no ha abordado y aquí está tratado con muchísima seriedad, con muchísimos resguardos, muchísima seriedad, con reaseguros, con verificaciones posteriores. Y yo creo que es un tema sobre el que, de hecho yo me llevé el modelo de la ley misionera para estudiarla y para ver qué es lo que se puede hacer respecto de eso. En ese sentido creo que es un avance. Insisto que lo que más está faltando es la penalización. O sea, lo que más está faltando es el resguardo desde el punto de vista penal. Que es notable la ausencia del Estado en eso. O sea, que el Estado no tome la determinación que tiene que tomar con toda la fuerza para penalizar la trata, que sería el verdadero resguardo, porque cuando aparecen las penas, los intermediarios, que son los verdaderos problemáticos, porque normalmente las madres que dan en adopción son vulnerables. El sinvergüenza es el intermediario. Sí, sí. Y los padres que vienen a buscar, o sea, los padres que vienen a importar niños, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires o de zonas más pudientes, a veces lo que hacen es responder al llamado de su desesperación, ¿no? Doctora, ¿cómo le va? La provincia de Misiones también tiene pendiente y lo está tratando desde el ámbito legislativo, un encuadre legal con respecto a institucionalización de los menores, digamos, que en cierta forma también deriva, digamos, en adopciones, en tiempos de adopciones. Días atrás me ha tocado estar en la exposición del Ministro de Desarrollo Social en una comisión de presupuesto y él hablaba, con el nuevo Código Civil decía, nosotros nos vemos obligados a agilizar los tiempos de adopción de los niños institucionalizados. Digo, ¿cómo está esa situación? ¿Qué características va a tener esto? ¿Van a desaparecer los hogares convivenciales para niños? Digo, ¿cómo va a estar? Uno de los problemas que se plantean en esta cuestión de la institucionalización de los niños, que es muy doloroso, que lo estábamos viendo la otra vez en el curso de capacitación que hicimos hace 2 semanas sobre adopción, que estábamos viendo índices y estadísticas en materia de adopción, es que hay segmentos de institucionalización que tienen difícil salida y que el código por lo pronto no puede resolver. Estábamos diciendo recién con la doctora Alejandra Barrionuevo que es imprescindible, no alcanza con centrarse solamente en el Poder Judicial, que hoy en día es indispensable trabajar en conjunto los 3 poderes para resolver estas cuestiones, porque hay que pensar desde el punto de vista administrativo, desde el Poder Legislativo y el Poder Judicial, medidas conjuntas. El segmento de los chicos que ha pasado la edad de ser apetecibles para ser adoptados, ¿no? Es decir, normalmente los padres pretenden niños de 1 a 6 años porque si no vienen golpeados, vienen con historias, son muy difíciles de incorporar a una familia que de suyo ya tiene sus traumas. Claro. Entonces, desde los 6 en adelante se pone más difícil, pero sobre todo desde la pubertad, el mismo niño que está institucionalizado no quiere salir de la situación en la que está, porque ya forjó vínculos, porque ya tiene relaciones, entonces, y tiene maneras de relacionarse que se hacen muy difícil de compatibilizar con una nueva familia y hábitos adquiridos que no puede cambiar. Entonces, el trabajo para desinstitucionalizar es delicado, en el sentido de que implicaría que haya familias dispuestas a recibirlos y familias que habría que ver si son de tránsito o no son de tránsito. Y en última instancia, soluciones alternativas. Después está el problema de los chicos que llegan hasta los 18 en el hogar y no encuentran, eso lo habrá visto usted cuando fue, chicos que después de los 18 no se quieren ir del hogar porque no tienen dónde ir. Sí. No tienen formación, todavía necesitan, nuestros chicos hoy, nosotros tenemos una gran mentira en el derecho, que por eso también hablábamos del tema de las edades y todo lo demás. La gran mentira es que los chicos son mayores de edad a los 18. Porque lo cierto es que los chicos hoy en día dependen de los padres con mayor extensión de tiempo, sobre todo también porque los requisitos de formación se han extendido y para participar en el mundo laboral eso también es necesario, y porque la inserción laboral se demora a veces. Entonces, y porque la madurez también se ha postergado. Antes, a lo mejor a los 18, 19, 20, la gente ya se casaba, formaba una familia, asumía responsabilidad. Hoy no. Entonces, estas cosas son ajustes de lo que decíamos recién entre la sociedad y el derecho, que todavía son asignaturas pendientes. Bueno, está el tema del divorcio expreso, ¿cómo hay que llamarle? Yo dije, ya lo había contado la doctora, yo dije divorcio expreso y la jueza me dijo, expreso solo la galletita. Es divorcio unilateral, ¿está bien dicho? ¿Divorcio unilateral? Sí, está bien dicho. Se sabe más de lo que, bueno, evidentemente... Pero es expreso. Es expreso. Sale rápido. Claro, sale rápido. Un poco eso apuntaba la pregunta.
genera mucho impacto. De hecho, es uno de los puntos que más impacto generó en la sociedad. La sociedad habla mucho de esto, pero en realidad sale rápido, digamos, es tan sencillo como... Rápido. Uno de los temas que se están discutiendo, por eso estábamos diciendo recién, cuando estábamos hablando en la previa, una de las cosas que decíamos es cómo impacta esto en la justicia. Bueno, impacta en que todavía hay que ver qué marco se le da a algunas cosas que no fueron reguladas dentro del código y que dependen de la regulación interna de las provincias. Una de las cosas es cuál es el plazo del traslado, que depende de las regulaciones procesales de las provincias. Pues así, una mujer presenta una demanda de divorcio. Entonces, el marido puede no estar enterado, pueden estar conviviendo, el marido no sabe y de repente suelen ser las mujeres las que presentan la demanda de divorcio. Lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera están muy convencidas, lo hacen para tirar de la cuerda. Claro. Bueno, entonces la mujer presenta la demanda de divorcio con el convenio regulador, porque ahora tiene que ir con un convenio regulador, y ahí aparece el problema de si se denuncian los bienes o no se denuncian los bienes, porque si se denuncian hay que tributar la tasa de justicia y eso. Entonces nadie va a querer divorciarse porque nadie va a querer denunciar los bienes y pagar la tasa de justicia. O sea, es todo un lío que todavía hay que resolver para ver cómo se plantea. La mujer presenta la demanda, el marido tiene que ser notificado de esa demanda, tiene que salir una cédula, que puede salir sale el auto del juez diciendo notifíquese, líbrese, una cédula de notificación en otra parte. Entonces, se libra la cédula, se diligencia la cédula, supongan 3, 4 días, no sé lo que tarde según cada poder judicial, y entonces viene el plazo previsto para contestar. En ese plazo el marido se tiene que desayunar de que lo van a divorciar, porque lo van a divorciar, quiera o no quiera lo van a divorciar, una vez que empezó el proceso es imparable. Pero ¿qué oposición puede poner la otra parte ahí? ¿Ninguna? Entonces, Si me arrepentí yo, mujer, en el camino, no me quiero. ¿Se frena? Si él contestó, entonces ya es él el que tiene el asentimiento, mi modo de ver ya no se puede. No se puede. Si él no contesta, antes de que él conteste, ella a lo mejor puede retirar la demanda. Pero no sé si una vez que se produjo la notificación o que la notificación está cursada, sea de manera de dar marcha atrás. Ahora, O sea, va a quedar a criterio del Perdón, juez. entonces, hace poco salió un divorcio en 10 días. Ayer salió en uno. en Formosa salió en una audiencia. Sí, Ahora, ayer. en una audiencia. Porque si vienen juntos, si vienen juntos... Bien, pero yo le revierto, perdón, y seguimos, sigue usted con su discurso, Sí. le revierto el tema. Supongamos que la persona que está pidiendo el divorcio sea el varón que es sostén de familia Sí. y ella, como suele ocurrir, no tiene dónde ir, la está echando. No, porque ella puede pedir la atribución del hogar. Lo que pasa es que la atribución del hogar se va a resolver como incidente. Es decir, antes las mujeres compraban el tiempo de la discusión del divorcio para acomodar piezas sueltas. Entonces la señora promueve la demanda, el juez cita una audiencia, que es posible citar en el marco del nuevo procedimiento, ¿no? La señora presenta el convenio regulador, se cita una audiencia, se notifica, se cita una audiencia. Piensen ustedes la situación del marido, que se tiene que enterar y buscar un abogado, cosa que no es fácil, Claro. y contestar y hacer una propuesta de un convenio regulador en un plazo que es relativamente limitado, en general 5 días. Ahora, la mujer se presenta, citan a la audiencia y la jueza dice, miren, no están de acuerdo en el convenio regulador, pero la sentencia sale mañana. Después siguen discutiendo lo que no Por están otro de acuerdo. canal. Exactamente, que es lo que dice el código, la jueza cumple a rajatabla el código. Está bien. ¿Qué es lo que dice la señora? ¿Cómo mañana? Y sí, señora, usted inició la demanda, este es el resultado de lo que usted hizo. No, bueno, pero yo no estoy preparada. Claro, la señora estaba preparada para empezar a discutir con el marido los alimentos, el régimen de bienes, la casa y procesar mientras tanto internamente el divorcio. Ahora el Estado la divorció antes de lo que ella se divorció a sí misma. Y después de que la divorció, la deja sola para negociar. Claro. Porque entonces la mujer tiene que negociar sabiendo que no es que la mujer podía extorsionar con Ya el no hay divorcio, vínculo. sino que el techo del vínculo, tal cual, No hay el vínculo. techo del vínculo permitía negociar en otros términos. Claro. Desde el divorcio somos dos extraños. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Cómo queda? ¿No queda desamparada? Para negociar, yo creo que indudablemente de suyo las regulaciones en el código, al ser neutrales de género, es decir, en el sentido de que las nuevas regulaciones por el matrimonio entre personas del mismo sexo no pueden contemplar la diferencia de sexos. Pero la realidad es que es diferente una relación entre dos hombres, de una relación entre dos mujeres, de una relación entre una mujer y un hombre. Sin duda. Porque la mujer lleva adelante el embarazo, porque la mujer a veces posterga, pero esto estadísticamente, por más que la mujer haya progresado, posterga el desarrollo de su carrera, Sí. y entonces hay una situación de desequilibrio que se produce al final que necesita una regulación diferenciada. Ahora el código, al regular de manera idéntica y al permitir un divorcio que es acelerado, no le da tantas herramientas a la mujer. De hecho, los alimentos son excepcionales. La compensación económica se puede pedir apenas en los primeros 6 meses, y si se pierde el plazo porque están discutiendo otra cosa, Se tira más. se queda fuera.
Y este elemento que usted mencionó antes de resguardo del hogar o algo así, dijo. La atribución de la vivienda, Eso. pero que tampoco tiene términos demasiado fáciles de evaluar. Está regulado de tal suerte de que la mujer puede quedar en la vivienda que es propiedad del marido, por ejemplo. ¿Indefinidamente? En el caso del matrimonio se puede fijar un plazo, el juez puede fijar una compensación económica. Hay algunas regulaciones un poco extrañas, por ejemplo, que el juez podría tomar como criterio para atribuir a una vivienda al marido los intereses de otros miembros del grupo familiar, y entonces el marido se vería sorprendido porque algún otro miembro ajeno tomó importancia suficiente como para excluirlo a él de la atribución de la vivienda que es de su propia propiedad, ¿no? Vamos a ver cómo se aplica. Yo creo, a mí me da la sensación de que esta situación deja un poco expuesta a los matrimonios heterosexuales, no a los matrimonios entre personas del mismo sexo, salvo que sea una situación particular. A los matrimonios heterosexuales. Y posicionándonos en el lugar del ciudadano, que no tiene nada que ver con la justicia, no sabe, no entiende, tampoco con los medios, digamos, porque tenemos ahí un desafío nosotros de, contarles de qué se trata. Digo, ¿de dónde además de los medios, digo, de dónde se aferra para no caer en el arrepentimiento, por ejemplo? Ahí la docencia tiene que venir por parte del abogado, del mismo juez. ¿En qué sentido no caer en el arrepentimiento? No, digo, en el caso puntual del divorcio, de usted decía, no me quiero divorciar más ahora, pero ya está hecho. Como digamos. no existe separación. Digo, ¿quién me explica a mí como ciudadano para no caer en esa situación? Claro. Eso es lo que a mí me parece que usted ha dado en la tecla, porque eso es mi preocupación, por lo menos es lo que yo veo como central. A mí me parece que las reformas que dan libertad a las personas son extraordinarias y que el derecho tiene que dar la libertad a las personas y tratarlas como adultas, pero no las tiene que dejar solas. Es decir, mi sensación es que cuando a una persona se le quiebra la vida en dos, porque el divorcio, seamos honestos, a pesar de que el derecho lo banalice, para ninguno de los que ha vivido un divorcio es una cosa banal. Es decir, sobre todo el primer matrimonio, cuando uno es un casamentero serial, es decir, se casa uno, ya es otra cosa porque después ya empieza a ser, es como el asesino serial. Claro, al final, el segundo, el tercero, el cuarto asesinato es tan importante como el primero. Cuando se casa por primera vez, se casa con expectativas. Y cuando se le rompe, se le parte la vida en dos. Más si hay hijos, más si uno invirtió mucho. Y que el derecho diga, son 2 minutos, andate, ya estás divorciado. ¿Cómo? Claro, es una situación de desconcierto. Tal vez el derecho no tenga, tal vez no sea el Código Civil el que tenga que resolver eso, tal vez otra vez sean políticas sociales. La primera de todas para mí, la capacitación. Es decir, la primera de todas es lo que se hace aquí, de capacitar a los jueces, de hacerlos conscientes, y en una capacitación que ya no puede ser meramente jurídica, tiene que ser también humana, integral. De darse cuenta que la persona que viene a divorciarse no es un sujeto que presenta un escrito y tenemos un formulario para la sentencia y chau, andate a tu casa. No es un expediente más, digamos. Claro, es una persona que sufre y que se le parte la vida en dos. Esa es una parte de la capacitación, que es la capacitación humanista, la capacitación integral, que es central. La otra son políticas públicas. Es decir, se puede decir que hasta ahora lo que hacía, digamos, largo y muchas veces dando tiempo a la reflexión, a un divorcio, era la cuestión de la necesidad de la conformidad de ambas partes, ¿no? Esto es un poco lo que ha convertido en express, o mal llamado express, como quieran, a los nuevos divorcios. Pero por otro lado, la cuestión de fondo que hay detrás de todo ese tiempo y ese proceso, que es más bien una cuestión humana, una cuestión sentimental, si se quiere, y demás, es la que ahora deberá adaptarse. Es decir, si antes se planteaba un divorcio como una manera de poner un mojón en una relación conflictiva y decir, mirá que ya presenté los papeles del divorcio, a partir de ahora hay oportunidad, hay un tiempo, esto ya no sirve, no funciona más así y hay que empezar a entenderlo. Me imagino que los jueces o los jueces ¿estás segura que te querés divorciar? ¿No? Mirá O el abogado, como dice. Pensalo bien, porque mirá que es rápido. Pero que el divorcio tiene una cantidad de mitos que no están suficientemente explorados. Es decir, muchas personas entran al divorcio pensando que van a adquirir todas las libertades que habían perdido. Y en realidad muchas veces pierden un montón de libertades que tenían. O incluso que automáticamente se van a llevar la mitad de los bienes de la familia y la pareja porque así lo dice la ley, cuando en realidad tampoco es así. Pero una parte del acceso a la justicia y de la democratización del conocimiento y de los derechos, del acceso a los derechos, es también hacer consciente integralmente lo que significa tomar esa decisión. Claro.
Yo no sé si esa es tarea del Código Civil. Una de las cosas que a mí me asombra es que no hay ministerios de la familia, no hay políticas públicas de acompañamiento de la familia. Sería interesante una entrevista inicial con ambas partes diciendo, mire, la mediación puede llegar a suplir. No hay una jueza que no me haya contado que yo tengo el privilegio de viajar por el interior y dar cursos, todo lo demás, de poder hablar con jueces. Y los jueces me cuentan su experiencia y me dicen, mire, la verdad es que no es que estamos en contra de liberalizar y todo lo demás. Lo que pasa es que nosotros teníamos una inversión personal en los conflictos familiares que iba acomodando piezas con el paso del tiempo. Es decir, el tiempo nos servía para acomodar piezas y cuando la familia se iba divorciada, porque se iba divorciada, se iba de pie. Claro. Por lo menos en la mayoría de los casos. Ahora no sabemos qué va a pasar, porque nosotros los largamos en unos pocos días y los libramos. Y no sabemos qué va a pasar con las violencias, si va a haber, porque las violencias aumentan en procesos de ruptura, como hemos visto el caso este, o en relaciones informales. Es decir, las mayores cantidades de violencia se dan en esos dos. ¿Qué va a pasar? Doctora, ¿es lo mismo la unión convivencial que el casamiento por civil? O prácticamente lo mismo. En el registro de las personas, por ejemplo, de acá de la provincia, incluso hasta te ofrecen un acto más solemne de la unión convivencial, si quieren estar, como si fuese un casamiento por civil. Entonces la pregunta ¿es lo mismo o prácticamente lo mismo? No sabemos qué va a pasar. Esa es una de las dudas que tenemos. En general, la gente que convive, justamente convive porque no quiere pasar por el registro. Entonces no se entiende muy bien si ahora va a haber un cambio social y la gente que convive verdaderamente va a querer pasar por el registro, caso en el cual no se pregunta de si por qué pasarían a una unión convivencial y no irían a un matrimonio. Es decir, en realidad, ¿qué es lo que...? Porque la unión convivencial te da más libertad, porque te permite pactos, porque te permite acomodar tu régimen de bienes a tus circunstancias. Y en ese sentido el matrimonio resultaría desaventajado, es decir, terminaría siendo más postergado de lo que ya es, sería una opción menos atractiva. La unión convivencial requiere más inversión personal que el matrimonio. Si ustedes se ponen a pensar, tiene más consistencia personal que un matrimonio. Significa 2 años de convivir juntos, mientras que el matrimonio tiene un deber moral de fidelidad. Sí. La unión convivencial requiere singularidad, o sea, requiere sí o sí fidelidad durante por lo menos 2 años, lo que el matrimonio no exige. O sea, desde el punto de vista personal tiene más densidad la unión convivencial que el matrimonio. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque normalmente la gente que va a una unión convivencial justamente quiere esquivar el matrimonio. Si esto se va a equiparar al matrimonio y la gente va a querer registrarse y todo lo demás, es una cosa que vamos a ver estadísticamente. Lo que más nos angustia es que el que no quería registrarse de ninguna manera, el unido libre, en donde los dos, autónomamente y libremente, personas del mismo sexo, personas de diverso sexo, querían, asumiendo las consecuencias del caso, no tener consecuencias, no generar consecuencias de sus relaciones, no tienen escapatoria. Salvo que interrumpan cada año y 11 meses la convivencia. Claro. La arrancar de cero, digamos. En cualquier caso, la figura esta se toma, se me ocurre, de otros países, ¿no? ¿Y qué experiencia hubo en esos países? ¿Se sabe? Es que no, la figura esta en realidad es un poco sui generis, en realidad porque en el proceso redaccional, si yo entendí bien lo que pasó, hubo varias ideas diversas, por eso es un poco contradictorio internamente, por eso es más apariencia que fondo, ¿no? Es verdad que la gente cohabita más porque los jóvenes antes de casarse, viendo fracasos de sus padres, dicen vamos a probar a ver si nos va bien, y después cuando la chica queda embarazada o cuando se da interno así, se casan. Si uno ve las estadísticas en el país, ustedes van a ver que la cohabitación avanza sobre las edades más jóvenes y disminuye bestialmente a medida que avanzan los años. Uno no sabe si lo que está pasando es que al final la gente termina casándose o si es que esto es una fuerza de empuje que va a cubrir toda la pirámide poblacional. Claro. Pero las cohabitaciones tienen color local. En Centroamérica, también en el Paraguay, es de lo más usual la informalidad. En Argentina nosotros teníamos una noción francesa: si los concubinos se desentienden de la ley se desentiende de los concubinos. Pero claro, nuestra sociedad está cambiando. Entonces nosotros estamos tratando de ver cómo respondemos a esto. Francia lo tiene con un pacto, o sea, con un pacto que se registraba y todo lo demás. Pero les gusta registrar a los franceses. Y si no se registra no tiene consecuencias. En cambio el nuestro, aunque no se registra, tiene consecuencias. Y entonces estamos viendo, yo creo que esto es un globo de ensayo y que nos va a permitir ajustar en el futuro lo que haya que ajustar con esto. Me parece que era una reforma necesaria.
Me parece que es parte de nuestra identidad cultural y Vélez se lo había olvidado, Vélez nuestro codificador, se lo olvidó porque el derecho hispánico regulaba la convivencia con visión católica, pero la visión de la Iglesia era que la convivencia, cuando era lícita, tenía que tener consecuencias jurídicas. Claro. ¿A qué responden los términos? Unión convivencial, responsabilidad parental, esto de que ya no está mal la madrastra, el padrastro, De una parte me parece que algunos términos tienen mucho que ver con un intento de hacer amable una figura que a lo mejor estaba demonizada. El caso de progenitor afín contra el padrastro. En el caso de... hay términos que por ejemplo no cambiaron. Matrimonio se sigue llamando matrimonio y matrimonio quiere decir la carga de la madre. Mater munus, la carga de la madre, ¿no es cierto? Es el peso que lleva puesto la madre, mientras que el patrimonio es el peso que lleva puesto el padre, y las dos palabras siguen estando en el código. O sea que hay algunas palabras que vienen del derecho romano que siguen vigentes y que se han ido reformando a través del tiempo. Patria potestad también venía del derecho romano y también había cambiado, pero ahí se dijo que se hacía un cambio porque se quería un nuevo paradigma. Es decir, en la justificación, en los fundamentos de la reforma, se dice que se quería un nuevo paradigma. En realidad yo creo que las nuevas palabras, como los deberes matrimoniales, que ahora están reinsertos en el código y que tienen nuevos nombres, están hechos para posibilitar nuevas significaciones, para admitir nuevas interpretaciones y para posibilitar un cambio. No, solamente una cuestión que me quedó pendiente preguntarle. Le iba a definir qué fácil pareciera en estos tiempos, digamos, ¿no? Pero son un poco fuertes. Por lo menos casos de violencia de género, digo, y las famosas órdenes de restricción de hogar, digamos, que son vulneradas muchas veces. Usted mencionaba un caso, digamos, puntual a nivel nacional. ¿Qué aborda este nuevo Código Civil con respecto a esto? ¿Hay algo en particular o no? El Código, lo que es muy interesante la pregunta. El Código tiene el siguiente asunto. Las leyes de violencia tienen un fuerte tono procesal y son generalmente locales y están vinculadas a realidades locales en las cuales la violencia toma caracteres propios. Uno de los temas de la violencia es que tiene una ambivalencia, es decir, de un lado están los verdaderos casos de violencia y del otro lado están los falsos positivos, que son las invocaciones que hacen las partes para tener un proceso acelerado invocando la violencia y diciendo falsedades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entonces rápido no le permito ver a los hijos, rápido me dan una cuota alimentaria, rápido me dejan tranquila, ¿no? El Código acelera los procesos, entonces en ese sentido podría pensarse que algunos efectos ya no es necesario recurrir a una falsa denuncia de violencia. El otro tema, que es lo que a mí más me inquieta, que es que tal vez no sea culpa del Código, pero que yo no veo que haya una contención de políticas públicas para acompañar a la familia en conflicto, que es lo que verdaderamente funciona como política preventiva, porque nosotros en violencia siempre discutimos cuántos son los casos de violencia y cómo responde el Estado frente a la violencia, pero nunca nos preguntamos qué hacemos para que la sociedad aprenda a gestionar sus relaciones de una manera sana y pacífica. ¿Cómo acompañamos para prevenir, hacer prevención primaria de la violencia? Y para eso hacen falta vínculos sanos, vínculos estables, vínculos responsables, y eso se acompaña. Se acompaña en la formación en la escuela, se acompaña con lo que yo llamaría políticas públicas familiares, que no hay. Incluso hay un punto que en algún momento se había tratado con el caso de los violadores, estamos hablando ya del aspecto penal, ¿no? Pero que sería importante que se pudiera incorporar a las cuestiones de discusión en lo que hoy es la violencia de género, que es el antecedente. Porque con el violador, bueno, se planteó, ¿no? Que aquel que tuvo una condena, por supuesto firme, ratificada y demás, pudiera conocerse ese antecedente, ¿no? Bueno, ¿por qué no tener un mecanismo que aquel que fue violento en una pareja quede, de alguna forma, siempre con el amparo de la ley, asentado de la privacidad, a propósito justamente de sin su futura pareja, ¿no? Sin que sea un escrache, exactamente. Pero que, digamos, por decir un caso, ¿no? Si la mujer demuestra que lleva adelante, digamos, algún tipo de relación con algún determinado tiempo transcurrido y demás, pueda tener acceso a saber si la persona con la que está o con la que a lo mejor quiere formalizar una unión tiene antecedentes de violencia, ¿no? El problema ahí son los falsos positivos. Es decir, el problema ahí puede haber estado manchado por un caso no... El que en realidad, la verdad es que hay muchos positivos, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que
la falsa denuncia de violencia es algo que hay que trabajar también. Y es muy difícil de trabajar porque uno prefiere admitir una denuncia de violencia antes que equivocarse. Claro. Y un hombre puede cargar con el San Benito de una falsa denuncia de violencia por su vida, y a veces es muy injusto. Claro. Desde falsas denuncias de abuso hasta falsas denuncias de violencia, es un tema enormemente delicado. Indudablemente sí, yo pienso, por ejemplo, eso que usted dice que me parece tan interesante, me parece por ahí sería especialmente interesante en el caso de violencia física. Claro. Es decir, cuando se transgredió el límite de la violencia física, yo creo que ya... Que aparte es verificable en muchos casos, ¿no? Sí, sí. Médicamente, que Sí. puede asentarse en los Hoy en expedientes. día hay una cantidad de predictores de violencia, de índices de violencia, es decir, los psicólogos lo tienen todo tan desarrollado que muchas veces si el centro interdisciplinario está suficientemente capacitado, puede detectar hasta la falsa denuncia. Claro. Porque no detecta, no detecta indicadores en la víctima, no detecta, hay una sensibilidad extraordinaria. Pero claro, no siempre es posible acceder a esa fuente de capacitación. Y volvemos otra vez a lo bueno que es que haya tanta capacitación como hay acá. Bueno, cerramos agradeciéndole a la doctora la posibilidad de hacer las preguntas y abrir un poco también el juego desde lo técnico para que la gente lo pueda entender, sobre todo en temas tan sensibles y que tienen tanto que ver con la vida cotidiana, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo.